Pues hoy nos tocó hacer un pequeño recorrido a el bosque de Chapultepec, espero que les guste. Iniciamos con un recorrido guiado por parte de la página de Turisteando Ando. Les voy a dejar aquí abajito en la descripción la página de Facebook para que las puedan contactar. Hacen muchos viajes a gran parte de la República Mexicana. Obviamente esto es con costo porque incluye el servicio de transporte, la guía y todo. Y aparte hacen los fines de semana recorridos gratuitos. Entonces, para que se inscriban y para que puedan participar en esto, la verdad vale mucho la pena. Es un recorrido guiado por personas que saben. Y pues nada, espero que se suscriban y que les guste el video. Bye. Dentro de la época prehispánica, o nosotros como lo conocemos como ustedes todos saben, Chapultepec viene de la palabra náhuatl que significa cerro del Chapulín, y se le puso así por la gran cantidad de estos animalitos que vivían aquí en la zona. El cerro del Chapulín, estamos hablando que tiene una altura aproximada de 2.300 metros sobre el nivel del mar, y fue importantísimo en la época prehispánica porque hay una secuencia cultural de establecimiento de estas culturas, es decir, tenemos asentamientos que van desde el 2300 antes del nacimiento de Cristo hasta actualmente, ¿no? Entonces es una ocupación consecutiva. Imagínense ustedes, estamos hablando que desde la época de que el hombre llegó a América, la cuenca endorreica, es decir, que es alimentada por agua de todas las montañas, o sea, tanto de la Sierra Madre oriental, es decir, los volcanes, la Sierra Nevada, que es el Iztaccíhuatl y el Ajusco, ¿no? Entonces toda esta cuenca se va alimentando de agua, y por eso se le conoce como una cuenca endorreica, y es por eso que se formó el gran lago de aquí de Xochimilco, los 7 grandes lagos, ¿no? El México, el de Xochimilco, el de Jaltocan, el de Chalco, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, aquí en esa época se supone que estaba fuera de lo que era el lago, ¿no? Otra de las características de Chapultepec es la gran cantidad de manantiales existentes en la zona, ¿no? Entonces, cuando estas culturas llegan en el preclásico, en el periodo preclásico, pues ¿qué es lo que más les gusta? El agua, ¿no? Entonces, en la gran cantidad de nosotros de exploraciones arqueológicas que realizamos, por lo regular siempre vamos a encontrar que las culturas se asientan o construyen sus casas cerca de estos lugares, ¿no? Llámense lo que son lagos, ríos, manantiales, etcétera, ¿no? Y Chapultepec no es la excepción. Tocado del cual va a tener plumas de quetzal, y vamos a tener aquí por alrededor, si ustedes pueden notar, unos como circulitos concéntricos, tener lo que son colmillos. Los colmillos hacen referencia a la lluvia que está cayendo. Entonces esa es una de las características de las deidades de la lluvia. Posiblemente van a tener, Tlaloc es ayudado o es acompañado por los tlaloques. ¿Quiénes son los tlaloques? Son sus ayudantes. Según la cosmovisión prehispánica, se encontraban ellos ubicados a las esquinas del mundo, y al momento de que Tlaloc soltaba el rayo, o sea, la idea de la lluvia tronaba el rayo, quiere decir que rompían las ollas, y los tlaloques lo que hacían era echar la lluvia, ¿no? Entonces, estas figuritas también se le conocen como los tlaloques, o bien los ayudantes del dios Tlaloc. Es importante también mencionar que Tlaloc y el panteón mexica va a tener los opuestos complementarios, siempre van a estar acompañados de una pareja, es decir, hombre y mujer, caliente, frío, siempre va a tener un complementario opuesto, ¿no? Entonces, la esposa de Tlaloc o la contraparte femenina de Tlaloc se le conoce como Chalchiuhtlicue.
es una deidad femenina de la cual va a ser como regente o regidora de las aguas terrestres, es decir, de los mares, de los lagos, de los ríos, de los cuerpos de agua, ¿no? Cuando se realizaron excavaciones arqueológicas, no solamente se encontraron también estos ayudantes, ¿no? Los tlaloques, también se van a encontrar las vasijas Tlaloc, ¿no? Que por lo regular van a estar representadas igual de la misma manera, con los anteojeras y con los colmillos, ¿no? Haciendo reverencia al agua. Entonces, ¿qué es lo que significa? No solo el jaguar es muy venerado precisamente por estas culturas mesoamericanas, sino que también la serpiente tiene estas funciones, obviamente de fertilidad, tiene que ver con la lluvia, la agricultura. Entonces, Tlaloc, como les acabo de decir, sí tiene que ver con esto, pero también, insisto, tiene que ver con el poder. Muchas veces nos vamos con Huitzilopochtli, pero en realidad Tlaloc es el que les da también a los gobernantes el poder. Tenemos un mito que dice que cuando los mexicas van llegando, 12 tlatoques se meten dentro del agua y el dios Tlaloc los ve y les dice que él está a favor de que su hijo Huitzilopochtli llegue y se funde aquí se funda la Ciudad de México, Tenochtitlan. Entonces, efectivamente, también, como decía Gerardo, pues su contraparte Chalchihuitl, que es la diosa del agua, pero también Tlaloc tiene que ver. Muchas veces nos dicen que el dios Mictlantecutli es el dios de la muerte. No solamente era el dios de la muerte Mictlantecutli, también Tlaloc era un dios de la muerte. ¿Por qué? Porque había personas que morían golpeadas por un rayo, morían ahogadas, etc. Esas personas inmediatamente iban a un lugar que se llamaba Tlalocan, que significa el lugar de Tlaloc. Entonces también el Tlalocan es un inframundo. Entonces también Tlaloc es un dios de la muerte. Muy pocas veces se nos dice eso. En realidad, aquí en el México prehispánico había cuatro rumbos donde se dirigían las personas que morían. Entonces, también quiero que tengan esta idea, no solamente se vayan con Mictlantecutli, sino que también Tlaloc tiene que ver con estas cuestiones del inframundo, de la muerte. E insisto también, por eso aquí en esta, llamémosle alberca de Moctezuma, se encuentran sobre todo esta figura, porque al final de cuentas no solamente rendió tributo a la fertilidad, sino que también tiene que ver con que al rey se le invite de esta. Vamos a hablarles un poquito de lo que es la cueva, y el monte sagrado, y la importancia que tenían estos lugares, que eran la conexión con el inframundo para los antiguos mesoamericanos. O sea, se maneja una teoría por parte del doctor López Austin de que los montes sagrados, o los cerros, la mayoría de todos los cerros, se encontraba al interior de ellos todo lo que son los mantenimientos. ¿Cuáles son los mantenimientos? Es decir, el maíz, el agua, todo el sustento que se le daba al hombre para poder subsistir aquí en la tierra, ¿no? Entonces es por eso que se le conoce o se le dice como montes sagrados. De hecho, se puede decir que los basamentos piramidales, está mal dicho decir pirámides, porque no son pirámides, una pirámide es las de Egipto, porque se terminan en forma arriba con un piquito. Aquí se le conocen como basamentos piramidales. Entonces, bueno, los basamentos piramidales, o las pirámides que ustedes, mal dicho se dice así, que ustedes ven en Teotihuacán y en otros lados, es una recreación aquí en el lugar terrestre de estos lugares, ¿no? O sea, en el monte, de hecho el monte sagrado, se trata de recrear en estas pirámides, ¿no? En estos basamentos piramidales. Y es por eso que aquí en Mesoamérica, en toda la ciudad, podemos encontrar grandes cantidades de estos basamentos. Es decir, son montes sagrados artificiales, ¿no? Entonces, bueno, para los antiguos mesoamericanos eran muy importantes lo que son las cuevas, los que son los manantiales, los que son los ojos de agua, los ríos. ¿Por qué? Porque eran lugares de comunicación de ellos con las deidades tanto del inframundo y el Tlalocan. ¿Qué es el Tlalocan? Bueno, el Tlalocan es el lugar donde moraba Tlaloc, el lugar de Tlaloc. Él es el dueño, el maestro y dueño de todos estos mantenimientos, y es el que va a proveer vida al hombre, ¿no? Entonces se tenía la antigua creencia que de acuerdo a la muerte que tenía, como les había comentado Alejandro, el individuo, el espíritu se desprendía de la carne y el espíritu entraba al interior del monte sagrado. Posteriormente era como una forma de reclutamiento de Tlaloc, y posteriormente
era regresar al interior de la tierra, y posteriormente esta alma volvía a renacer como una semilla corazón, es decir, como una mazorca de maíz. Entonces es este mito o esta creencia de que es la muerte y la regeneración, es decir, tú das muerte para regenerar vida, ¿no? Entonces estos lugares eran tan importantes porque era el interior, la comunicación con las antiguas deidades. Entonces, de hecho, este lugar tiene un mito, ¿no? En Zincalco se realiza un mito, el cual ahorita Alejandro se los va a platicar. Es el mito del final de los toltecas y el inicio de los mexicas. Y, a ver, Alejandro, te cedo la palabra. Sí, aquí también lo que debemos de tener presente es que muchos de estos textos que se elaboraron en el siglo XVI nos dan una idea de cómo pensaban estos grupos, en especial los mexicas. En este caso tenemos unas crónicas que fue escrita por Tesosomo, Portugal, y también un libro, un códice que nosotros llamamos Códice Florentino. Ahí es donde vemos toda esta información. Los mitos, la gran mayoría siempre decimos que cuando nos referimos a un mito lo tachamos de una mentira, no decimos eso es mito, es una mentira. En el aspecto antropológico o de la academia, para nosotros los mitos nos dan una idea de cómo pensaban estas personas, cómo recreaban su mundo. Entonces, ¿cómo se enfrentan los mexicas ante precisamente la destrucción de lo que va a ser su sociedad, su cultura? Pues lo hacen mediante mitos. Entonces, cuando nos hablan acerca de este Zincalco, nos comienzan hablando de un rey que vivió precisamente en la época tolteca. Este rey se llamaba Huema. En lengua náhuatl significa el de la mano grande. Todos los dioses mesoamericanos tienen infinidad de nombres, no nada más se les conoce por Tezcatlipoca, por Tlaloc, por Tezcatlipoca. Entonces también sabemos que los mismos dioses se desdoblan, se transforman en otros dioses o agarran parte de otros dioses y se vuelven diferentes dioses. Entonces, Huema también remite a uno de los nombres que se le daba a Quetzalcóatl, ¿sí? Entonces, cuando este dios o este gobernante llamado Huema sabe que va a morir, inmediatamente va aquí al Zincalco y se suicida, se ahorca, ¿de acuerdo? Entonces, cuando Moctezuma Xocoyotzin, que es el nombre que se le da al último Tlatoani, todo el mundo nos vamos con Cuauhtémoc, pero el último Tlatoani que fue investido con todas las cuestiones sacras y sagradas de su época fue Moctezuma Xocoyotzin. Y este personaje, cuando se entera de que están llegando los españoles, inmediatamente manda a traer brujos, hechiceros. Y estos brujos y hechiceros le dicen que sí, que van a ir precisamente donde fue Huema, y se enfrentan a Huema. Huema les dice que no puede entrar. Regresan con esta mala noticia y lo que hace Moctezuma Xocoyotzin es matarlos. Y los mata no solamente a ellos, sino también a sus familias. Nuevamente manda a traer a otros brujos y otros hechiceros. ¿Y qué es lo que hacen? En este caso, lo que hacen es ir nuevamente al Zincalco y se enfrentan otra vez con Huema. Y les dice que no pueden llegar. Nuevamente van con la mala noticia, y ¿qué es lo que hacen? Pues inmediatamente lo que dice Moctezuma Xocoyotzin, otra vez manda a matarlos. También es importante entender esta idea de por qué asesina a estos mensajeros, porque a final de cuentas también es esta creencia de que si tú no escuchas las noticias malas no te va a pasar. No es como cuando nos dicen vete al doctor a ver si tienes alguna enfermedad, y la mayoría no queremos ir porque creyendo que si no vamos ya no vamos a tener la enfermedad. Más o menos funcionaba de esta manera. Y ya cuando se decide la tercera vez, y en este caso se les aparece otra vez Huema y les dice que sí lo va a aceptar a Moctezuma Xocoyotzin, va, pero resulta que precisamente se acercaba una de las fiestas en las cuales se va a celebrar el ritual de la muerte del doble. En este caso el término que se utiliza en náhuatl es Ixiptla, que significa que es semejante al dios, es lo que significa la palabra Ixiptla. Y si va a hacer un sacrificio
de un individuo que se parecía mucho, en este caso al dios Huitzilopochtli, que era joven, hermoso, sin ninguna imperfección en el cuerpo, pero este personaje le dice a Moctezuma Xocoyotzin que no puede venir acá precisamente a suicidarse, que cómo le va a hacer eso a su pueblo. Y a final de cuentas lo que pasa es de que Moctezuma Xocoyotzin no entra. La idea de él era entrar aquí al Zincalco porque efectivamente Zincalco significa la casa del maíz y es una de las zonas, una de las cuestiones, como les dije, de las zonas de muerte donde venían ciertos individuos. En este caso la casa del maíz estaba destinada a los gobernantes. Entonces era su intención de Moctezuma Xocoyotzin llegar acá precisamente para vivir, ser eterno. Él inclusive lo dice en todo momento: yo quiero ir al Zincalco para ser eterno y no morir jamás. Regreso otra vez a la Ciudad de México, Tenochtitlan, precisamente a seguir con su destino, porque lo que dicen los dioses jamás puede ser, no te puedes sublevar ante el mandato de los dioses, y Moctezuma Xocoyotzin otra vez regresa. Entonces la idea de este dios, de este Tlatoani, era vivir eternamente, cosa que no se le concedió. Y con ello llega la llegada de los españoles, ¿no? Y con su consecuente caída de la Ciudad de México, Tenochtitlán, el 3 de agosto de 1521, ¿no? Entonces, como dice Alejandro, la importancia de la cueva de la que nos hablaban en la descripción histórica que nos hicieron nuestros compañeros, de lo que nos hablaban que era el Zincalco. Este Zincalco se encuentra dentro del audiorama que está en el castillo de en Chapultepec, perdón. Te ponen música, les piden a los visitantes que todos traten de guardar silencio. Entonces es un lugar en donde te puedes relajar, te ponen música, hay como sillas en las cuales te puedes hasta cierto punto recostar, como podemos ver aquí, vamos a ver la imagen. Entonces la verdad está muy padre para relajarse un ratito, y aparte de esto te prestan libros, entonces puedes estar leyendo, estar escuchando música, estar disfrutando de la fuente que vimos hace ratito. La verdad está muy padre. También sí se pueden dar una escapadita por ahí. Está la entrada medio escondidita, ahí no sé si conocen el árbol al que le dicen el sargento, está al ladito de él. Entonces, para que si se pueden dar una escapadita por ahí, la verdad vale mucho la pena pasarse tranquilo un buen rato. Aquí depende del día y la música que te ponen. Nosotros fuimos el domingo tocaba música clásica. Pues ya, aquí andamos un ratillo ya tomando unos selfies en el audiorama. Aquí les dejo los horarios y lo que les decía, que depende del día, depende de la música que ponen. Aquí nos van a dar una pequeña explicación sobre los acueductos que existían en la época prehispánica en Chapultepec, e inclusive que fueron ocupados después de que llegaran los españoles. Entonces vamos a apretar un poco. Ya está público también las albercas que visitamos, los baños, y ahorita más adelante la zona de petrograbado. Bueno, en la época de 1970, el arqueólogo Felipe Solís, la arqueóloga es Felipe Solís, unos arqueólogos de Lina, o sea, fueron los que Ricardo Armijo y otras personas más y anexos fueron los que ubicaron lo que se conoce aquí a sus espaldas como las albercas, pero llámese albercas en el sentido de que eran depositarios de agua, no albercas como tal para nadar, no como el término de cisternas, como piscinas, ¿no? Para nadar se le conocen como piscinas, ¿no? Pero estas son albercas y datan desde la época prehispánica. Es decir, lo que están ustedes observando tiene materiales constructivos, es decir, piedra, argamasa. Vamos a encontrar algunas lajas de la época prehispánica, que las cuales fueron posteriormente reutilizadas, es decir, en la época de la colonia, en la época del virreinato, para la construcción de lo que ustedes están observando. De hecho, este templo circular redondo, sí es un templo de la época prehispánica, pero todos las demás albercas que ustedes están observando ya son épocas posteriores, ¿no?
Entonces, ¿cómo era el sistema constructivo? Como yo ya les había comentado, Chapultepec, aparte de ser un lugar, les habíamos comentado, perdón, además de ser un lugar para de manantiales y de los cuales aquí recreativo también era para los gobernantes, o sea, la élite, también funcionaba, como les había comentado, para el agua, ¿no? O sea, para el sostenimiento de la Ciudad de México, Tenochtitlán. Entonces, ¿cómo era el sistema constructivo? En la parte superior vamos a tener, ahorita nos encontramos nosotros en la parte oriente, en la parte de arriba se encontraban algunos manantiales, los cuales el agua caía aquí, ¿no? Y entonces ya que caía aquí el agua, en estas albercas, en la parte de abajo también se localizaban una gran cantidad de acueductos, de canales, los cuales posteriormente el agua se juntaba y llegaba a diversas partes de la ciudad, ¿no? O sea, estamos hablando que hay una fuente, o sea, no sé si ustedes... Bueno, pues eso es todo por mi parte, espero que les haya gustado el video. Ya saben, suscríbanse, cualquier comentario, aquí andamos. Nos vemos para la próxima.